Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy hacemos este programa Alida Pintor en el sonido, Silvia Rubio en la producción, Susana García Polo en la redacción y Maite Muniain y Lola Martínez Rojo, quien nos habla ahora mismo, en la edición. La música nos redime y nos reconcilia con la vida en estos tiempos de noches oscuras, de santos y sicarios, de perdidos y de aguaceros. Se hacen mainstream, losers buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría siendo culto? Teniendo batería. Involución, ITERES 2.0. Desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápenme los ojos que no quiero ver el aguacero. Pues esto que os decía al principio, más que ideas propias, son títulos de las canciones del músico Antonio Hernando, canciones como este Aguacero, que forman parte de su último trabajo musical, Liturgia Eléctrica, un álbum grabado de forma totalmente analógica en los estudios ACME de Asturias. Vintage, hacen crowdfundings para gin tonics, premios del Spotify para los festis, graban stories. Antonio Hernando es un buscador incesante que nos sorprende con cada trabajo musical. En 2019 había publicado El viaje infinito, un homenaje al folclore mediterráneo, las melodías de raíz. En 2020 publicó Entre Blicker y Bourbon Street, un álbum de versiones grabado durante el confinamiento, y rescató un viejo directo suyo de 2017 con toques circenses, el cabaret de aulladores de licántropos. Con esta liturgia eléctrica nos invita a reflexionar sobre el actual vacío existencial y de paso reivindicar la belleza y la cultura, por supuesto. Este trabajo lo presentará mañana jueves a las 10 de la noche en el Café Berlín de Madrid. Por el suelo, la cena está servida. Rey por una noche, bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados. Palabras vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Desde luego, las buenas canciones como esta que estamos escuchando, Mary Moon, parte de esta liturgia eléctrica, nos ayudan a discernir la salvación del engaño. Antonio Hernando, bienvenido, ¿qué tal? Encantadísimo, muy contento. Un placer de escucharte, de conocer este disco. Y como dice esta canción, ¿quién nos va a salvar en estos tiempos donde las leyendas ya nos siguen vivas? Sí. Cuéntanos, ¿cómo has gestado este disco y estas letras, ¿no?, que reivindican tanto? Sí, bueno, realmente yo me trabajo mucho siempre el tema de las letras y tal, y empecé a componer casi en la gira del Viaje Infinito que antes comentaba. Ahí ya estaba empezando a esbozar los primeros versos y bueno, fueron saliendo. Hubo como ese parón, ¿no?, obligatorio por tema pandemia y demás.
Pero de alguna manera tenía muy claro que quería hacer un poco esa búsqueda de nuevo en todos los vinilos que tengo en casa, ¿no? Y todo ese tiempo que tuve también un poco de parón, pues me sirvió para sumergirme, ¿no? Otra vez en ello, bucear y en fin, darme por fin el gustazo de acercarme a ellos, ¿no? Como que son tan sagrados para mí, entre comillas, que como que siempre los miraba con distancia y por fin ya pude hacerle el homenaje merecido, ¿no? En la presentación de este disco, Liturgia Eléctrica, he leído, bueno, señalas que liturgia es un concepto vinculado al servicio público y a los empeños colectivos para reafirmar las conductas humanas. Bueno, pues ¿en qué consiste para ti esta liturgia eléctrica que nos propones? Sí, lo de la liturgia es un poco por lo que te decía, ¿no? Hay tal devoción en todos aquellos que hacían ese tipo de canciones y de discos, como la propia música en general, ¿no? Que para mí es casi la doctrina diaria, ¿no? De vida, más que otra cosa, ¿no? O sea, no me imagino... Desde que te levantas, ¿no? Desde cómo tienes tus liturgias. Y sueño, de hecho, también con canciones. A veces incluso compongo canciones, pero luego no me acuerdo al despertarme, pero sí. Y bueno, eléctrica es como mi paso, ¿no? A la guitarra eléctrica, que yo antes iba como una sonoridad más acústica y por fin enganchar la eléctrica y darle distorsión y darle fuerza a las canciones, ¿no? Has ido cambiando últimamente así mucho de estilos, ¿no? Sí, pero eso es una constante casi desde que arranqué. Digamos que, volviendo un poco a eso, ¿no? La música me gusta tanto que va un poco por racha. Hay rachas que me gustan más el swing y el cabaret y tal. Hay rachas que quiero hacer un poco más de búsqueda más específica de algunos lugares del planeta, ¿no? Más folclore, más autóctona. Pero bueno, al final creo que la base de rock and roll y de blues, ¿no? Sobre todo la sonoridad americana y demás está demasiado patente, ¿no? En general, en lo que es la historia de la música. Entonces, de alguna manera, bucear en esto que te digo de rock and roll y demás clásico, que es un poco las bases, como quien dice, de la música contemporánea, ¿no? ¿Y cómo lo has grabado en el estilo analógico? Bueno, has grabado analógicamente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste? ¿Te gustaba esa sonoridad que remite un poco a los años 80, 90, ¿no? Sí, hombre, hacerlo analógico es ser todavía mucho más fiel, ¿no? O sea, la apuesta de las canciones van hablando de reivindicar un poco aquella época y hacerlo con micrófonos de aquella época, ¿no? Y instrumentos, y luego incluso la propia masterización fue por cinta, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Y bueno, es mucho más viva, creo, mucho más fresca y no sé, yo sí lo noto, ¿no? A la hora de escucharlo, notas como los instrumentos saltan, ¿no? De alguna manera estás escuchando a la banda en vivo, ¿no? Digitalmente, todo al final es como si la frecuencia de onda al final fuera casi todo en línea recta, ¿no? Y así no, así es como hay salto, hay esos matices, hay respiraciones, hay dinámicas, ¿no? Y bueno, lo tenía clarísimo que quería hacerlo así, por eso fui allí también a Asturias, ¿no? Las cuatro paredes del cuarto son la celda del lecho y de mi ataúd. No hay tinta en la pluma sin ilusión. No hay micros abiertos sin actitud. Dicen los tipos del puro que al número uno no has de rebatir. Nada puede ser mejor, nada puede ser más duro. Un aplauso en Nueva York, un contrato sin futuro, postrimero desertor en esta sufrida mili, hasta el nódulo en la voz, a la manera de Bandini. Este trabajo, Antonio, está repleto también, hay referencias en este caso a esa saga de Arturo Bandini, sí, y de John Fante. Sí. ¿Cómo se hacen las cosas a la manera de Arturo Bandini, para empezar? De Bandini, sí, bueno, a quien le guste Fante sabrá que Arturo Bandini era un poco el alter ego, ¿no? Suyo, de especialmente la saga primera de los 4 primeros libros, ¿no? Y era pues eso, un guionista que iba todo el rato, ¿no? Intentando vender historias para cine, ¿no? Estaba allí en Los Ángeles y él, bueno, tenía como solo algún librillo que le habían editado y eso era algo como con el que él sacaba pecho, ¿no? Y me parecía una analogía bonita, ¿no? A la historia un poco diaria nuestra de los músicos, ¿no? De lanzarse a la carretera y de estar todo el rato picando piedra y con la ilusión siempre
en la cabeza, ¿no? Entonces es la lucha, ¿no? Y el no rendirse y jugar a eso, ¿no? Lo que sí que he notado es que en muchas canciones hay referencias a la muerte, esa noche oscura. No sé si se nota mucho también en los tiempos que vivimos que te han influido bastante, ¿no? En toda la letra también. Sí, pues fíjate, no te sabría decir si fue algo a lo mejor inconsciente, ¿no? Puede ser que sí, pero yo te digo que hay muchas de varias ellas... canciones que tienen relación con la muerte. Sí. Bueno, por ejemplo, La noche oscura, ¿no? La primera del disco, que dice aquello de los muertos vivientes y tal, es un poco más de crítica a nivel de los muertos en vida, ¿no? En vida. Es que un poco también ha provocado la pandemia. La historia más. de los zombies, ¿no? De ir al metro y ver todo el mundo enganchado a su pantallita, ¿no? Y no ver a lo mejor a alguien con el libro como antiguamente y tal. Es un poco también una reflexión de eso. Pero bueno, al final... reivindicar la muerte es como reivindicar la vida, ¿no? De alguna manera, no sé, o sea, el tema Carpe Diem, ¿no? Que está siempre tan en boca de todo, realmente tiene una segunda parte que nadie cita, que es Memento Mori, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, no deja de ser aprovechar el momento y darse cuenta de lo bonito que es vivir y las cosas que tiene, ¿no? Y también por eso reivindicar la música en sí, ¿no? Y la vida y los momentos que a veces se nos escapan, ¿no? Sí, yo noto que hay mucho de eso, hay también esa parte vital de reivindicar y sobre todo de eso, de animarnos a vivir, ¿no? Que parece como que estamos en una época muy, digamos, muy plana, ¿no? En muchos sentidos. Sí, realmente las letras, aunque puedan parecer a simple vista pesimistas, busca todo lo contrario, ¿no? Es darte un poco ese tirón de oreja o ese toque de atención de, oye, o sea, no sabes qué pasa mañana y... Aprovecha. Totalmente, sí. Actor en esta farsa, santos y sicarios llevando malas cartas en plena oscuridad antes del alba, a ráfagas de balas cubiertas de palabras. Pero sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí, no puede morir lo que nunca ha estado muerto. Hay libertad de cátedra en todos los sentidos y ángeles que anuncian el final. Hay risas enlatadas de falsos enemigos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra. ¿Qué escribes antes o qué compones? ¿La letra, la música? Porque me da la impresión de que te lo trabajas tanto que no sé si surge primero la idea de la letra y luego le pones música. ¿Cómo es ese proceso? Depende un poco. Hay letras, sobre todo cuando tiene un concepto de álbum, como quien dice, sabes que hay como ciertos puntos que te gustaría incluir. Pero normalmente viene antes la música y luego se encaja la letra, porque además de alguna manera es como te obliga, ¿no? 100% la melodía al final te está obligando a meter las sílabas en el orden, además que hay que meterlo, ¿no? El tema de la prosodia, ¿no? Que yo para eso soy un poco especialito, ¿no? En plan de, pues no decir, yo qué sé, cantar, ¿no? En vez de cantar y cosas así. Entonces hay como que darle muchas vueltas, por supuesto, que yo lo hago, me puedo tirar 2 horas para cambiar un por un en, ¿eh? Lo he llegado a hacer. Y sí, pero bueno, la música es la que manda, aunque los textos para mí son esenciales porque toda mi vida leí sobre todo a los poetas del rock que se llaman, ¿no? Dylan, Cohen, Tom Waits o en español Sabina o Rafael Berrio y demás, ¿no? La música al final es
la que te dirige, ¿no? Bueno, además dices que las liturgias pueden encarnarse en personajes míticos, sobre todo sobre los que se proyectan los principios musicales del devoto. Entiendo que tú eres el devoto de Dylan, de Neil Young, de Tom Waits. Sí, yo soy un fanático a unos niveles enfermizos, vamos, vamos. Sí, cuando dices que son tus rutinas y tus liturgias, o sea, un día tuyo como despierta en este sentido, digo, despierta escuchando música de Tom Waits. Sí, o sea, lo primero que hago cuando pongo los pies debajo, o sea, al salir de la cama es ir a mi estante con los vinilos, sacar uno. ¿Y según lo que saque ya sabes más o menos cómo tienes el ánimo del día o qué? Sí, bueno, me llama el que cada día de alguna manera hay que poner. Lo saco, lo contemplo, pongo su cara, pongo su aguja en su surco y ya está, ya me ha cambiado el día, ya estoy feliz, vamos. Qué bueno. Decía al principio que para combatir los señuelos de la sociedad que tenemos hoy día, pues están las buenas canciones, que es un poco también uno de los propósitos, yo creo, de este disco, ¿no? El darnos mensajes que nos ayuden también un poco a reflexionar, ¿no? Y a liberarnos un poco de alguna manera. Sí, a ver, es que para mí lo más grande que hay en el planeta es una canción, o sea, es auténtica devoción a la canción en sí, ¿no? Y el poder que tiene una canción yo creo que a veces se nos escapa, ¿no? Cómo puede sobrevivir durante generaciones, durante milenios o incluso cambiar la historia, ¿no? Pienso en los Beatles cuando salieron en la tele, ¿no? Cómo cambió de repente toda la percepción, Elvis moviendo las caderas que no se podía, ¿no? Era de cintura para arriba lo que la tele hacía. O incluso Dylan cuando sacó Blowing in the Wind, ¿no? Y de repente pues hay una conciencia muy bestia de derechos sociales y demás, ¿no? Entonces, al final eso no deja de ser la canción y el mensaje y cambia la historia, ¿no? Tal cual, vaya, o sea... De todas formas, tus canciones no parecen como las típicas canciones, vamos a decir, protesta o reivindicativas, pero tienen mucho de reivindicación, aunque no es a priori lo que... Cuando te escuchas no pienso eso, pero luego te das cuenta de que sí, de que tiene mucho mensaje también ahí. Las canciones tienen que decir algo, o sea, no sé, y yo siempre reivindico también un poco Dylan, que parece que lo tengo siempre en la boca, pero porque cuando él se pasó de lo acústico al eléctrico, al final lo que hizo fue decir, vale, el rock and roll no son solo letras de hey nena, vamos a bailar, súbete a mi coche, boogie boogie, ¿no? O sea, él de alguna manera metió a gente como Rimbaud y gente así en unas letras, ¿no? Y la gente dijo, uy, es que a lo mejor está interesante decir cosas, ¿no? No simplemente mover el esqueleto, que es muy, en fin, lícito. Interesante también. Lícito, pero bueno, es ya que tiene el poder, ¿no? Aquí en este tema que se llama Como los demás, de Liturgia Eléctrica, de Antonio Hernando, bueno, pues aquí te arrancas con un blues, pero da la impresión de que este disco está construido, pues llevas mucho tiempo también haciendo carretera, viajando, dando conciertos. ¿Cuántos viajes, países, cómo ha influido todo esto en la música que haces actualmente? Ese contacto que has tenido también con otras gentes, otras formas de ver. Siempre aporta, o sea, al final a mayores y mejores experiencias tienes, pues al final mejor se refleja en tu música, ¿no? Es tan importante vivir como escuchar, como también lo que tú dices, ¿no? Ir allá a los sitios, pasar tiempo con los músicos de allí, compartir momentos, ¿no? Jam session de alguna manera. Todo suma al final y todo, igual que te nutre como
en la vida, ¿no? O como persona, pues te nutre, y al final es lo que tú reflejas, ¿no? Que son las canciones en mi caso. Esto es un trabajo colectivo. ¿Quiénes han participado? Cuéntanos de cómo ha sido el trabajo con los músicos y también con el productor, con Miguel Herrero. Sí, a nivel del disco, básicamente Miguel Herrero es la batuta y el corazón, porque como lo hicimos allí en su estudio y bueno, y él sabe tocar todo perfectamente, pues también como estaba así la situación, entre él y yo dijimos, venga, pues metemos aquí todos los instrumentos y ya habrá tiempo de... Te identificas con Vishnu, ¿no? Como dices en la presentación. Sí, muchos brazos. porque el tipo se metía, grababa la batería, salía, hacíamos bajo, luego venga guitarra, trompeta, o sea, es que... Hecho de todo. Sí, es que es sobrehumano, ¿no? Lo de ese hombre. Y además así de bien, ¿no? Que la verdad que lo sigo escuchando y me sigue encantando, ¿no? Luego ya de cara al concierto, por ejemplo, que hacemos mañana, pues sí, ahora hay una super banda, ¿no? Somos 11 en el escenario, un poco para plasmar todo, ¿no? Todos los matices que hay en el disco, desde los vientos a las teclas, a los coros y demás, ¿no? Para el término medio, ya lijé mis colmillos, perdí el hambre desde el Averno. Me puse la máscara azul, ya no salgo corriendo. Si me han de sacar, será con los pies por delante. Para escapar se busca un suicida al volante. De un mundo en que el bueno jamás obtendrá beneficio. No hay nada que hacer, Elvis ha abandonado el edificio. En el limbo se escucha el llanto desde lejos. Se miran dos amantes de espaldas. Bueno, pues seguimos aquí un poco repasando algunos de los temas del disco. No los podemos escuchar todos, yo recomiendo que lo escuchen porque es una maravilla. Y bueno, pues seguimos aquí compartiendo con Antonio Hernando, hablando de liturgia eléctrica, que desde luego da la impresión de que lo has compuesto con mucho tiempo, mucho mimo. No sé cuánto tiempo te ha llevado a hacer este disco. En total, bueno, piensa que al final entre composición, maquetación y tal, sí se fue un año, y la grabación fue rápida porque fue 8 días, luego quitando luego un día suelto de coro. Pero claro, por todo el tema que te decía de pandemia y tal, pues se alargó mucho en el tiempo, ¿no? El hecho de tenerlo grabado, que fue en septiembre, ¿Pero durante la pandemia estaban ya compuestos los temas o sí, hay algún matiz en algún verso o alguna cosita así, pero... estaba todo. Como los demás, fue el último tema que hice y fue como un mes antes de entrar en... Sí, en confinamiento. Es que claro, yo te digo la pandemia, el confinamiento, claro, que esos meses que estuvimos ahí encerrados y que han sido para muchos artistas bastante creativos, ¿no? Esos meses de... Sí, era eso. No sé si te ha servido a ti también en aquella época para... Totalmente. Para componer. Aquel álbum, además, que dijiste de versiones, fue mi bálsamo. O sea, si no llega a ser por ese disco, pues lo mismo... Estoy con una camisa de fuerza ahora mismo. ¿En serio? Sí, seguramente, sí. Sí, la verdad que la música nos ha ayudado mucho a todos. Quería que nos hablas un poco de esa trayectoria musical tuya. Bueno, empezaste ya hace 2010, por ahí, ¿puede ser? En lo que fue el primer álbum sí salió en 2010. ¿Y sí. cómo te ves tú? ¿Cómo ha evolucionado toda tu carrera? Bueno, de alguna manera sí creo que ha reflejado muy bien lo que hacía con el momento que estaba pasando. Eso sí lo sigo pensando, ¿no? Cuando escucho ciertos discos anteriores y digo, que a lo mejor no tiene nada que ver o lo que sea, pero es verdad que sí era yo en ese momento. En ese sentido sí me parece muy interesante, ¿no? O sea, empecé solo, ¿no? Luego en Madrid monté un proyecto que era Los Tres en Raya, que era una especie de como La Mandrágora, ¿no? Aquella de Sabina y Cray y tal. Era como muy divertido. Y ahí ya aprendí mucho de la carretera y ya monté mi propia banda, que fue la Banda de Trapo, que éramos también un montón en el escenario. Y ahí me desquité de swing, de fanfarria y de Balkan y, bueno, perdíamos kilos en el escenario, la verdad. Y luego ya
no iba a decir me cansé de banda, pero bueno, no, realmente fue que la logística a veces no es la más apropiada y dije, bueno, pues voy a volver a encontrarme, ¿no? De alguna manera. Y hice un cambio totalmente sonoro diferente, ¿no? De todo muy nocturno, muy Tom Waits, ¿no? Muy introspectivo, que luego derivó en los viajes con el Viaje Infinito y que por último ha terminado en el rock and roll, que de alguna manera es curioso porque el primer disco que yo hice son las mismas influencias, ¿no? Es como que hubiera hecho el disco que quería hacer hace 10 años, lo hubiera hecho ahora, ¿no? Quiero decir, volviendo a la armónica, ¿no? Y a fijarme en los Rolling, al final, ¿no? Está bien, ¿no? Este giro que has ido haciendo. Uh-huh. Es lo mismo Bumbo Jambalaya para intentar colmar este dolor. No suena su bastón hoy por Luciana, alumno en dirección al profesor. La bala, la culpable del piano, sus plumas, psicodelia y rocajú. Lugar correcto, tiempo equivocado. Bueno, este jueves actúas en el Café Berlín. Cuéntanos cómo va a ser el concierto, aunque ya nos has contado antes un poquillo, pero algún detalle más. Es el concierto de la vida, ¿no? O sea, porque realmente a nivel muy ambicioso vamos a ser, lo que te decía, 11, ¿no? En el escenario, intentando plasmar todos los matices, ¿no? Y el bolo está súper arriba todo el rato y es para disfrutarlo como nunca, ¿no? Y más después de todo lo que hemos pasado. O sea, que animo a todo el mundo a que vaya. Hay muchas ganas. Porque hay muchísima sorpresa además y bueno, es que la verdad que solo los ensayos yo estaba ya... Te lo has pasado bien, ¿no? Sí, es de esto que dices, madre mía, es que es una pisonadora, ¿no? Es la verdad que con mucha ganas. Hace falta, ¿no? Cuando yo creo que ahora se agradece más que antes. Sí. Estamos más abiertos, ¿no? Totalmente, sí. Realmente al final el parón, pues mira, ahí también se demostró que, ¿no? El tema cultural, ¿no? El cine, la música fue un poco lo que nos salvó, ¿no? Sí, desde luego. Y ahora poder volver a sentirlo, ¿no? Bueno, al final es que yo hago discos con la excusa de tocar, porque a mí lo que me gusta es tocar. Tocaría 10 veces al día, ¿no? Sí. Antonio, y ya para que nos quedan a 2 minutos, pues sí que me gustaría que nos hablaras del disco en Liturgia Eléctrica, ese momento ese de, pues, dónde podemos escucharlo y tal. Sí. Bueno, por supuesto, digitalmente está en todas las plataformas, ¿no? De Spotify, YouTube o lo que quieran. Y luego hay una edición física que a mí me hace mucha ilusión porque está en vinilo, que es el primero que publico de todos los que he hecho. Y también está en CD, o sea que si a alguien le interesa, aunque hay algunas tiendas, pero que directamente me escriban si quieren por Instagram y Facebook y demás, que al final es... Bueno, que yo les contesto encantado y se los mando, vaya que... Pues ¿con qué tema? Porque está aquí Alida y la voy a sorprender, pero como tenemos el CD, ¿con qué tema te gustaría que nos despidiéramos, que suena al final? Pues es que es lo que te decía, estoy tan contento que te diría un tema del 1 al 11. Es que yo había puesto, yo había puesto el último, el triunfo del predicador, porque como que terminas ahí animando a despertar, y como estamos ahí en eso de que tenemos que despertar todos un poco, pues pero... a por ello, sí. Pues venga, con ese mismo, con el triunfo del predicador, que es el último tema, Alida, ¿vale? Y antes pues quería despedirte, que espero que el bolo de mañana que vaya genial. Muchas gracias. Que seguro que lo vais a disfrutar allí en el Café Berlín. Va a presentar Antonio Hernando estas Liturgias Eléctricas, que desde luego que es uno de esos discos que yo creo que merece muchísimo la pena escuchar y que seguramente pues van a marcar una época, yo creo que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Se escucha ya el temblor por maquillar tanto el engaño. Únanse a este inadaptado, la voz que clama antes del disparo. Cambiemos un guión inacabado. El bardo ya llegó, cantemos alto. Se acabó la muerte lenta, despierta. Cúbrete de la tormenta,
de esa puerta. Despierta.